Estoy con Eric Landívar, director de desarrollo de la Gobernación de Santa Cruz, y también con Armin Cortés, secretario jurídico de la Gobernación de Chuquisaca. Le voy a pedir a mis invitados, por favor, que seamos concretos en sus criterios para poder tener un diálogo fluido. Don Armin, ¿cómo han tomado el fallo en Chuquisaca? Jorge, muy buenos días. Obviamente con malestar por cuanto consideramos que el juez ha actuado de forma incorrecta. Este fallo es un fallo muy rebuscado y es más, genera una mayor incertidumbre a lo que debería ser, que debería generar certidumbre, por cuanto nunca se ha visto que un juez de garantías decida dejar sin efecto una sentencia constitucional. Y eso es lo que ha pasado el día de ayer. El juez de garantías constitucionales, que estaba viendo un proceso que era de acción de cumplimiento, decide desde todo punto de vista contrario a la norma, a la Constitución, a los elementos procesales que regulan los institutos jurídicos en este tipo de acciones, anular y dejar sin efecto una sentencia constitucional. Obviamente no los aceptamos, pero la única forma de dejar sin efecto la misma es recurrir a las instancias jurídicas que corresponden. Ahora, el día de hoy estamos formalizando un recurso de enmienda y complementación que, si bien no van al fondo de la decisión, van a pedir el esclarecimiento y la aclaración sobre qué elementos fácticos esta autoridad ha tomado esa decisión. Esto seguramente va a ser remitido al Tribunal Constitucional en el grado de revisión, y tenemos la certeza y la seguridad de que el mismo va a ser revocado en esa instancia, porque nunca ha existido un precedente. Reitero, no ha habido una situación en la cual en Bolivia o en otros estados... Permítame, por favor, Armin. Sí. Eric, ¿cómo se explica que el fallo de un juez vaya por encima de un fallo de un tribunal constitucional, como dice Armin en Chuquisaca? Bueno, nosotros el día de ayer mencionamos, y es algo que lo hemos repetido de manera constante, es que el fallo del Tribunal Constitucional en el cual se ordena el congelamiento de la regalía es un fallo que se fundamenta en un error. Es un error que fue provocado por el gobierno nacional, quien a través de su ex ministro Hugo Siles presentó diversas notas en los cuales prácticamente ponía en cuestión las leyes que definen los límites entre Chuquisaca y Santa Cruz. Lamentablemente, el Tribunal Constitucional valora esas notas que fueron presentadas por encima de las propias leyes y es de esa manera inducido al error y emite ese fallo del Tribunal Constitucional. Por ese motivo, nosotros el fallo que fue emitido el día de ayer es un fallo que lo tomamos con mucha cautela, porque evidentemente esa determinación que, si bien se ha logrado descongelar las regalías, porque ese fallo es de cumplimiento inmediato, es decir, tendría que procederse conforme a lo que se determinó el día de ayer, pero también es cierto de que esta determinación va en revisión al Tribunal Constitucional. Sobre eso, ¿se denunciará o se iniciará un proceso para quien ordene nuevamente un congelamiento si esto pasara en Santa Cruz? Sí, imagínense, o sea, esto no es un fallo definitivo. Evidentemente, para que este problema en el cual hemos sido inducidos por los errores del gobierno nacional, tiene que haber un pronunciamiento expreso del Tribunal Constitucional para garantizar de que esta determinación que se dio el día de ayer no se revierta. Porque imagínense, ya se ha ordenado el descongelamiento de las regalías, que tiene que darse en 5 días. Si el Tribunal Constitucional determina lo contrario, estaríamos susceptibles a que nuevamente se revierta esta situación. Por tanto, y entre tanto, ¿qué va a hacer Chuquisaca, don Armin? Mire, nosotros vamos a accionar un recurso de queja ante el Tribunal Constitucional, por cuanto debemos recordar que esa es instancia de máxima instancia jurídica constitucional la que ha determinado la otorgación de la medida cautelar. Consiguientemente, era solamente esta instancia la que podía dejar sin efecto la misma. Nótese que la Gobernación de Santa Cruz, efectivamente, un acto más prudente, hay que reconocer, presentó a esta instancia una solicitud de descongelamiento, argumentando seguramente algunos elementos que hacen referencia, pero bajo ningún punto de vista, el día de ayer, el juez de garantías tutelares constituido para el recurso de acción de cumplimiento podía tener facultad para este elemento. Lo que corresponde a nosotros simplemente actuar en derecho, hacer ejercicio del marco normativo que regula este tipo de institutos procesales, y tenemos la certeza y la seguridad que esta resolución va a ser revocada. Reitero, esta resolución, más allá de generar certidumbre a este conflicto que existe, genera más polémica y por el contrario va a conflictivizar más la situación. Don Armin, ¿cuánto dinero pierde y en qué afecta a Chuquisaca?
No se trata de perder o en qué afectar, Jorge. El detalle es de que existe una sentencia constitucional que debería ser de cumplimiento obligatorio. Lo que ha hecho ayer justamente el Tribunal de Garantías es hacer un control de legalidad a otro proceso de carácter constitucional, y nunca se ha visto eso. Se le ha dicho en audiencia al señor juez que esta imposibilidad existía materialmente para su autoridad. Sin embargo, lejos de tener un debido razonamiento de los elementos jurídicos esbozados en audiencia y en la presentación de nuestro informe, el juez, de forma arbitraria y completamente desconociendo los institutos procesales que regulan esta actividad, decide otorgar la tutela. Efectivamente, considero que es una posición acertada de Gobernación de Santa Cruz de verlo con cautela, por cuanto esta sentencia, lejos de aclarar la situación, lejos de dar certidumbre a la población de ambos departamentos, lo único que genera es mayor incertidumbre y seguramente un enfrascamiento de medidas de carácter judicial. E incluso en contra de vamos a hacer efectivo una denuncia de carácter penal por incumplimiento de resoluciones constitucionales en contra del juez que ha dictado esta resolución notoriamente contraria a la Constitución. Perfecto, Armin. Eric, ¿cuánto dinero recupera Santa Cruz? Bueno, nosotros hemos sido afectados por este fallo que fue indebidamente determinado por el Tribunal Constitucional, pero reitero, provocado por el Gobierno Nacional. Estamos perdiendo aproximadamente de percibir 165 millones de bolivianos. Entonces son recursos de que nosotros como gobernación tendríamos que destinarlo a obras y servicios para el departamento de Santa Cruz, para los habitantes y los pobladores de nuestro departamento, y que lamentablemente nos hemos visto imposibilitados de hacerlo por esta situación en la que hemos atravesado todo este tiempo. En el tema político, la Gobernación de Santa Cruz habla de cautela. Se ha recuperado, según este fallo, la regalía de Chuquisaca, pero el Movimiento al Socialismo destaca que fue el que presentó este recurso que posibilita esta situación. ¿Cuál es el criterio sobre este tema? Mire, para mí es un poco paradójico, porque si escuchamos los argumentos que presentaron los parlamentarios además el día de ayer, y si escuchamos el propio fallo del juez que determinó el descongelamiento, hacen referencia a que en Bolivia no existen leyes referenciales. Entonces hacen alusión al término que utilizó el ministro o el exministro Hugo Siles, y bajo el cual el Tribunal Constitucional congeló las regalías departamentales. Recordemos de que este señor, a través de diversas notas, señaló que las leyes que definen los límites entre Chuquisaca y Santa Cruz son leyes referenciales. No existen leyes referenciales en Bolivia, todas las leyes son públicas y de cumplimiento obligatorio. Esto lo dijeron los propios parlamentarios del MAS y esto lo dijo el juez que determinó el descongelamiento. Entonces, nosotros, la Gobernación de Santa Cruz no fue la que utilizó ese término para calificar las leyes. Nosotros siempre dijimos los límites son precisos y oficiales. Entonces, es paradójico que el Movimiento al Socialismo pretenda lavarse la cara con las manos sucias, cuando ha sido una persona de su propio partido político, del gobierno nacional, el causante de toda esta problemática. Entonces, más bien, aquí lo que hay que ser claro es que la situación a la cual hemos sido conducidos todo este tiempo, el perjuicio que se ha causado a Santa Cruz, ha sido únicamente por el Movimiento al Socialismo y por el gobierno nacional. Muy bien. Gracias, don Eric Landívar, director de Desarrollo de la Gobernación de Santa Cruz. Como también siempre, gracias, don Armin Cortés, secretario jurídico de la Gobernación de Chuquisaca. Que tenga un buen día. Gracias por estar con nosotros. Gracias.